Hola, en este vídeo veremos cómo configurar y usar un Access Tier propio. En ciertos casos necesitamos que los usuarios conectados a túneles VPN utilicen las direcciones IP públicas corporativas para acceder a Internet. Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando accedemos a servicios web que emplean medidas de seguridad adicionales y monitorizan la dirección IP de origen. Este es uno de los escenarios en los que un Access Tier propio puede ser útil. A continuación explicaremos qué es y cómo configurarlo. Lo primero que tenemos que hacer es desplegar la máquina virtual. En este caso voy a usar una máquina virtual Ubuntu y vamos a darle un nombre CSE Access Tier y seleccionamos que es un Linux y en este caso vamos a usar un Ubuntu de 64 bits. Seleccionamos los discos duros, memoria y disco duro, tarjeta de red. En este caso he creado una zona de seguridad distinta en mi firewall. Tened en cuenta que esta máquina va a recibir tráfico desde Internet y va a actuar como proxy, por lo que todas las conexiones se originarán desde su dirección IP, que estamos viendo aquí es 172.16.110.15. Por lo tanto, en el firewall o en la red donde se sitúe, deberemos permitir los accesos con origen en esa dirección IP a los recursos que posteriormente vayamos a publicar dentro de la consola de CSE. Aquí, como la última vez, me logo con el cliente SSH PuTTY y vamos a comenzar a configurar la parte de Access Tier en la consola de CSE. Después de hacer clic en el botón de añadir, nos pide un nombre y una descripción. Vamos a llamarlo Ubuntu Access Tier 0. Podemos tener una instalación single o con un solo Access Tier, o podemos tener varios en alta disponibilidad y con balanceo de carga. En este caso tendremos un dispositivo que irá comprobando la carga de trabajo y repartiendo el trabajo entre todos ellos. Vamos a marcar aquí también las redes que vamos a publicar. Ponemos 000/1 de 128.0.0.1. Esto engloba todo el direccionamiento público de Internet. También las direcciones IP privadas, que si quisiéramos excluir alguna, pues habría que después jugar. Con esto vamos a conseguir que la gente que se conecte o los usuarios que se conecten con el Service Tunnel disponga de un túnel all mode, es decir, que toda su navegación atraviese tanto la parte de ZTNA con todo lo que ello implica y todo su tráfico vaya a la red privada, tanto para los recursos internos como para los recursos externos. Aquí estoy haciendo la instalación con el Tarbal Installer. Es copiar y pegar prácticamente. Descargamos el fichero, lo descomprimimos, creamos un par de variables de entorno y le damos el API Key Secret y a partir de ahí pues lanzamos la instalación, para la que obviamente Linux nos pide de nuevo el password del administrador. Cuando acabe la instalación, este Access Tier comenzará a reportar a la consola y a partir de ese momento podremos empezar a configurarlo y a utilizarlo para el acceso. Entonces, esta parte ya la hemos acabado. Ahora debería refrescar aquí y aparecer, ahí está, en Reporting. Una de las cosas que aparece a posteriori es la dirección IP pública, de modo que public address del Access Tier pues la tenemos que poner después. En mi caso es un FQDN, no tengo direccionamiento estático, pero no importa. Guardamos y ya lo tenemos listo y preparado. Tenemos un botón para testear la conexión. Es importante aquí tener abiertos los puertos 80, 443 y 8443 TCP y UDP en 51820. Aquí he abierto una página web para que se vea cuál es mi dirección IP antes de levantar el túnel VPN. Lo siguiente que vamos a hacer es generar un Service Tunnel, lo vamos a llamar túnel all mode, y al seleccionar la red, fijaos que aparte del firewall y del conector me aparece este Access Tier y lo seleccionamos. Tenemos aquí toda la parte de excepciones y demás que podemos ir añadiendo o configurando. Aquí voy a
ir directamente a la parte donde asigno la política de qué usuarios tienen privilegios para acceder aquí. Voy a poner todos los usuarios, todos los dispositivos, independientemente de su nivel de confianza. Ahora lanzamos la aplicación de CSE y hacemos login con nuestras credenciales. Y lo que vamos a hacer aquí es levantar el Service Tunnel para comprobar que efectivamente todo el tráfico está saliendo a través de este túnel all mode que he llamado. Al principio no sale, refrescamos y ya tenemos aquí nuestro nuevo Service Tunnel disponible. Vamos a hacer clic en conectar, ya estamos conectados y vamos directamente a actualizar la página web y vemos que el direccionamiento IP cambia. Ahí está. Tened en cuenta también que si tenemos algún sitio publicado ya con un host de website para el que no necesitamos un Service Tunnel, ese objeto sigue estando disponible. Aquí estamos accediendo a NSV1. Si vemos por dónde ha pasado el tráfico, vamos a Home, Eventos y desplegamos el último acceso. En este caso a las 6 y 10 de la tarde. Pues vemos que ha sido reportado por un agente que no es el que hemos creado. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que la información te haya sido de utilidad. No olvides darle a me gusta si te ha gustado y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate